Pioneros, innovadores y luchadores de corazón. Amanecemos temprano, nos acostamos tarde, trabajamos fuerte y luego trabajamos más fuerte. Nuestros televidentes tienen preguntas y nosotros estamos para resolver todas sus dudas legales en vivo. Consultas con Cordero, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche por América TV. Qué bueno que nos acompañan. Aquí estamos en vivo, por supuesto, en las consultas con Cordero y hoy tenemos la presencia de dos abogadas. Está con nosotros Miriam Marenco esta noche. Buenas noches, Miriam. Buenas noches. Qué bueno que estés con nosotras. Y también nos acompaña la abogada Amy Melich. Buenas noches. Están aquí las dos abogadas, por supuesto, para acompañarnos, para contestar sus preguntas y para que ustedes, protagonistas de esta noche, encuentren una solución a ese problema y los convocamos, como siempre decimos, para que vayan a las oficinas. Tenemos hoy a Patrick Cordero, por supuesto, ¿desde dónde, Patrick? No sé, después vamos a ver. Eso es suspenso. Pero ahí está Patrick, por supuesto, que nos va a acompañar con las preguntas del público de todos ustedes. En breve va a estar con nosotros, pero antes vamos a nuestros informes habituales con los que empezamos el programa. Si usted está pensando en inscribirse en protección de sobregiro, piénselo 2 veces. Piénsalo 2 veces antes de inscribirte en protección de sobregiro. La protección de sobregiro en una cuenta bancaria puede ser útil cuando llegue la factura del restaurante y no te avergonzará si no tienes suficiente dinero en la cuenta bancaria o si tienes que realizar un pago importante en un comercio, es seguro que se procesará. Pero la protección también puede venir con un cargo cuando sobregiras tu cuenta usando la tarjeta de un cajero automático ATM o una tarjeta de débito. Además, el Buró de Protección Financiera a los Consumidores ha acusado a algunos bancos de engañar a sus clientes para que se inscriban en los servicios y no informarles sobre los costos. Este buró recientemente demandó al TCF National Bank, una institución regional con base en Minnesota, con aproximadamente 360 sucursales en 7 estados, por supuestamente engañar a cientos de miles de clientes para que se inscribieran en el servicio de sobregiro. Cada vez que estos clientes sobregiraban su cuenta, se le aplicaba un cargo de $35. Parte del problema que enfrentan muchos clientes en estas confusiones sobre lo que significa la protección de sobregiro. El término protección en realidad es un nombre poco apropiado, ya que cuando te inscribes en este servicio, en realidad estás autorizando al banco a que te deje sobregirar tu cuenta usando tu tarjeta ATM o de débito. Y luego te cobran un recargo de $30 o más cada vez que sobregiras tu cuenta. Ten en cuenta que los bancos no necesitan tu permiso de adhesión para cobrarte cargos por sobregiro cuando rebotan los cheques impresos o los pagos automáticos de facturas electrónicas. Los clientes que se inscriben para protección de sobregiro muchas veces se ven atrapados en un ciclo y gastan mucho más dinero del que tienen en su cuenta. A medida de que los cargos se acumulan, es más difícil recuperarse, por lo que deben sobregirar su cuenta aún más, lo cual obviamente implica más cargos. Y lo prometido es deuda. Aquí tenemos a Patrick Cordero que nos acompaña, pero por supuesto para contestar sus preguntas. Patrick, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás, Nadia? Bien, contenta aquí con este método que tenemos ahora de que estés siempre presente aquí en el programa. Buenísimo. Yo sé. ¿Sabes que está una cosa nueva que por ahora va a trabajar? ¿Sabes que estoy en la casa ahora? Yo sé que está y Mimi, está Amy, está tú en el show. Y siempre yo trato de estar en el show de una forma u otra y esta es una forma mejor. Para que vean más información, más cosas, detalles del día, los temas del día, los programas, las soluciones de bancarrota, foreclosure defense y modificaciones. Y sabes que esta noche yo quiero hablar de la experiencia que tuve esta mañana con un cliente que tenía la mezcla de un negocio y su crédito. Y yo creo que clarificar el tema de la cooperación. Sabes que la razón que tú haces una compañía es para separar la vida tuya del negocio.
Y muchas veces eso puede pasar. Yo tengo muchos clientes que tienen 5 compañías, uno se va en bancarrota y el otro tiene tan tranquilo. Y eso es posible porque tú estás hablando de la compañía separada de la vida del crédito y de la propiedad. La preocupación o la tema más grande es cuando tú empiezas a mezclar el crédito de la compañía con tu crédito. Por ejemplo, si tú vas al banco, por ejemplo, Bank of America, Regions Bank, y es una aplicación por la compañía por $50,000, por ejemplo, que va a pasar que el banco va a dar crédito a la compañía, por ejemplo, ABC compañía, usando tu crédito como garantía. Ahora, eso está bien porque realmente tú estás respondiendo a la compañía, porque a lo mejor la compañía empezó recién, no tiene valor o tiene muy poco de assets de valor para tener su propio crédito. Entonces, ¿qué pasa? Ha pasado 1 año, 2 años, 3 años, el negocio te va mal y tú dices, ¿sabes, doctor Cordero, qué se puede hacer? El negocio yo lo quiero cerrar, pero ¿qué pasa? Que yo firmé mi garantía, ¿qué ha pasado con mi crédito personal? Y muchas veces, ¿qué pasa? Que si hacemos bancarrota por la compañía, es posible o necesario para hacer bancarrota por personal. Y también es posible también que si la persona está en bancarrota y quiere mantener su negocio, es posible pagar esa cuenta mensualmente. Entonces, ese detalle muestra que hay diferentes soluciones, opciones para mantener el negocio, entregarlo, modificar el préstamo que se dé por el negocio y todavía no afectamos el crédito de esa persona. Bueno, ahí te estamos escuchando perfectamente y tenemos preguntas, por supuesto, del público que específicamente quieren conversar contigo. Uno de nuestros televidentes está preocupada porque quiere saber si se declara en bancarrota, ¿verdad? ¿Cuál de los capítulos le haría recuperar su crédito más rápidamente? ¿El capítulo 7, el capítulo 13? ¿Cuál sería, Patrick? Ok. Naturalmente, yo te puedo indicar por experiencia que yo he tenido con todos los clientes que han hecho bancarrota, es el 13. El 13 es un programa donde tú estás pagando algo para atrás. Ahora, vamos a clarificar ese tema. Muchas personas piensan que el 13 es pagando todo lo que usted debe, pero es al contrario. Yo tengo clientes que deben, por ejemplo, $100,000, pagando 100, 150 al mes, porque estás pagando en base de 3 puntos. Estás pagando por el valor tuyo, que puede ser tener un negocio, una casa, un cementerio, otra casa, otro negocio, muchas cosas que están en tu nombre que puede afectar si es el número 7, porque si es el capítulo 7 lo puedes perder. El segundo tema es traspaso. Si te viene cuando tú haces bancarrota, por ejemplo, hoy, y presentamos el caso, ese es el petition date, que muchas veces que ellos van, los fiscales van desde esa fecha de hoy a los últimos 2 a 4 años, a 10 años, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha traspasado que te puede afectar? Por ejemplo, vamos a asumir que tú tenías $50,000 en tu cuenta de banco el mes pasado, y tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer bancarrota, yo no lo quiero perder, y voy a traspasar ese dinero a mi tío, ¿ok? Y el dinero de él, lo pongo en su nombre, y hoy va a ser bancarrota porque no tiene ni un centavo para pagar las cuentas. ¿Y qué pasa? Que esa sea preferencia, porque los fiscales saben que no es justo que tú puedas traspasar el dinero a otra persona y no usaste ese mismo dinero para pagar las cuentas. Entonces, ¿qué va a pasar? Si estamos en el primero 7, te puede afectar, puede tener un impacto negativo. Si tú haces el 13, no afectamos ese dinero, pues tienes que pagar algo para atrás, base del traspaso o cuánto tú debes en el momento que presentamos el caso. Y el tercer punto que miramos es de ingresos. Si usted tiene, sabe que por ahora en una gráfica que vamos a mostrar en el próximo show, las diferentes maneras de salario que tú puedes ganar y cuál programa tú puedes cualificar si hacemos el 7 o el 13. Entonces hay diferentes motivos de hacer el 13, pero finalmente el 13, que la persona que hace el 13 tiene su negocio, tiene su casa, tiene su carro, tiene algo de su valor, que lo pueden pagar, pero no tienen suficiente para pagar todo lo que ellos den mensualmente. Entonces, con ese programa ya tú estás pagando por la casa después de bancarrota, estás pagando por tu negocio después de bancarrota, estás pagando por un carro después de bancarrota, y eso te ayuda mucho con el crédito. Yo te puedo decir que casi la mayoría, casi 80% de las personas que hacen el 13 consigue crédito en medio de un año presentando bancarrota. Y por supuesto, tienes que mantener el crédito durante el proceso y lo pagas porque va a ser una vida nueva. Por eso se llama Fresh Start. La ley de bancarrota se llama Fresh Start, que empezar de nuevo sin la preocupación del atraso, de la llama de servicio de colección, la carta de colección, demandas y embargos. Ahí está muy bien aclarada y como siempre decimos, Patrick, está la invitación para que acudan a las oficinas, ¿verdad? Y también te puedan conocer y hablar contigo, ¿cierto? Entonces, en la casa, aquí está. No, pero para que vayan a tu casa mejor. Mejor a tu casa que no vayan, que vayan a la oficina. Gracias, Patrick, por toda esta información. Qué bueno que estás con nosotros de esta manera. Y bueno, nos vemos. De nada. Adiós. Exactamente. Nosotros que nos quedamos aquí con esta imagen de Patrick desde su casa y ustedes ya regresamos con muchísimo más en las Consultas con Cordero. Cada martes por la noche en Consultas con Cordero atendemos
Casos de familia. En un divorcio se van a hablar de los temas de las deudas. En el caso Nuestros televidentes tienen preguntas y nosotros estamos para resolver todas sus dudas legales en vivo. En su vida emocional también se presenta una traba por todo esto que los complica en su cabeza, Leyes de familia. Todos los martes en Consultas con Cordero. A las 11:30 por América TV. ¿Todavía debes préstamos estudiantiles y necesitas ayuda? Nuestra oficina puede asistirlo si está atrasado, si no puede pagar, si todavía debe demasiado o si sus pagos mensuales son muy altos para su economía. No dude en llamarnos. Tenemos opciones que podrán ayudarlo con sus deudas de préstamos estudiantiles. Los martes, Consultas con Patrick Cordero y el tema Préstamos Estudiantiles. Martes, 11:30 de la noche por América TV. Líderes, pioneros, innovadores y luchadores de corazón. Amanecemos temprano, nos acostamos tarde, trabajamos fuerte y luego trabajamos más fuerte. Nuestros televidentes tienen preguntas y nosotros estamos para resolver todas sus dudas legales en vivo. Consultas con Cordero, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche por América TV. Patrick Cordero. Viva tranquilo con Patrick Cordero. Qué bueno que continúan con nosotros. Aquí estamos en el estudio. Nos acabamos de despedir de Patrick Cordero y seguimos, por supuesto, con las abogadas, con Miriam Marenco, con Amy Melich, que nos acompañan esta noche para escuchar sus preguntas. Pero eso sí, antes de las preguntas vamos a nuestros informes especiales. Y la moneda más grande del mundo estaba en Berlín. Y digo estaba porque lograron robarla. ¿Quieren ver el informe? Ahí está. Se roban de Berlín la moneda de oro más grande del mundo. Pesa 100 kilogramos, tiene 53 centímetros de diámetro y estaba expuesta tras cristales a prueba de bala. Aún así consiguieron robarla. La moneda de oro más grande del mundo, llamada hoja de arce grande, desapareció durante la madrugada del lugar donde estaba expuesta en el Museo Bode en Berlín, Alemania. Según informó la policía, la pieza fue creada en 2007 por la Casa Real de la Moneda canadiense y tiene en una de sus caras la imagen de la reina Isabel II de Inglaterra, jefe del Estado de Canadá, y en la otra una hoja de arce, símbolo de ese país. Tiene un valor nominal de $1 millón canadiense, que vienen siendo como $745,000 americanos, pero por el peso en oro puro de 24 quilates vale mucho más. Se habla de $4 millones, de acuerdo a los precios actuales del mercado. Aunque todavía no se conoce con exactitud cómo fue el hurto, se han dado a conocer algunos detalles. Un poquito grande la moneda, más de lo que me imaginaba, por supuesto. Continuamos aquí en las consultas con Cordero, con Miriam y con Amy, y con ustedes como protagonistas. Ya tenemos nuestra primera llamada de la noche. Le damos la bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Sí, buena. Un dueño de una propiedad, de un apartamento, tiene dos parqueos y uno vacío. ¿Lo puede rentar? ¿Es califica para home station? ¿Si lo renta o no? Gracias. Bueno, realmente dijo la persona en la llamada, se está refiriendo a un parqueo en un apartamento. Depende mucho realmente si este apartamento, por ejemplo, tiene una asociación o algo así, porque hay, por ejemplo, contratos de asociación que dicta cuántos parqueos tiene reservado cada apartamento y qué es lo que puede hacer. Algunas veces hay restricciones que solamente las personas que viven allí en ese apartamento pueden usar ese parqueo. Entonces va a depender mucho si hay una asociación, cuáles también las restricciones de el neighborhood, de la vecindad, dependiendo de si pueden usted tener ciertos tipos de carros en esa propiedad o quién puede usar el lote. Pero realmente es algo muy común que nosotros siempre recibimos llamadas de las personas que tienen propiedades en adición de sus casas personal, casa principal. Y quiero decir que siempre uno tiene que acordarse que
si, por ejemplo, en el caso de tuviera una asociación, mantener al día no solamente sus pagos de la hipoteca, pero también mantener pagos de la asociación y cumplir con cualquier restricciones que le dé una asociación en un contrato. Gracias. Ahí está aclarada nuestra primera llamada de la noche de nuestro televidente y, por supuesto, a través de los correos electrónicos y los Twitter se pueden comunicar con nosotros. Le damos paso a un correo electrónico con una pregunta para Amy o para Miriam, por supuesto, para cualquiera de las dos, que dice lo siguiente. Hace 10 meses empezó un tratamiento dental que se completaría en 2 años y cuyo pago fue financiado por Capital One. Para mi sorpresa, la oficina dental fue intervenida y cerrada por fraude al Medicare y no podré completar mi tratamiento. Lo peor de todo es que además me estoy quedando con una deuda de Capital One por más de $12,000. En este caso, ya que existen pruebas que la oficina fue cerrada por fraude de Medicare, ¿puedo hacer bancarrota solo de la deuda de Capital One sin perder mis tarjetas de crédito? Bueno, si esa es la única deuda que usted tiene un buen crédito, no está tarde con ninguna cuenta y eso es lo único que le está afectando el crédito, uno puede tratar de ver si se puede hacer o un reclamo o algún tipo de negociación con ese acreedor. Obviamente se pueden mandar los documentos del fraude, enseñar qué es lo que pasó, qué es el dinero que no usó, qué es lo que pasó en el caso, para ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo, se puede desestimar esa cuenta o a lo mejor hacerle a un pago algo para que se elimine lo que usted no usó y a lo mejor pagar un porcentaje de lo que usó o ver qué es lo que se puede hacer. Les recomiendo que venga por la oficina. Nosotros en la oficina también hacemos negociaciones cuando hay casos así donde la persona tiene un buen crédito pero tuvo un accidente y lo están demandando o también tiene algún tipo de problema como el suyo o a lo mejor solo tiene una tarjeta o dos y el resto no tiene deuda, quiere eliminar, quiere volver a tener un nuevo comienzo, un comienzo fresco. Puede venir a la oficina y lo podemos ayudar. Sí, y quiero hablar un poco más de algo que me llamó la atención de este correo. Cuando uno hace bancarrota es muy importante que la persona que haciendo la bancarrota tiene que declarar todas las deudas en una bancarrota. Por ejemplo, si usted tiene una deuda de Macy's, si tiene una deuda de Capital One, pero usted quisiera mantener la deuda de Macy's y solamente eliminar la de Capital One. Eso no es posible en una bancarrota. Cuando uno hace bancarrota, todas las deudas que no estén aseguradas, que son unsecured debt, eso significa cuando no hay ningún colateral contra la deuda, por ejemplo, que no sea una hipoteca, no sea un carro, o algún mueble, alguna cosa que compró en una tarjeta asegurada. Si la deuda es unsecured, que no tiene seguridad, ningún colateral, tiene que entonces eliminar todas las deudas en la bancarrota. Usted no puede elegir pagar una y no la otra porque eso es considerado caso de preferencia y legalmente usted no puede preferir hacer pagos a una y no a otra. Ahora, como le estaba diciendo Amy, realmente no hay necesariamente un mínimo para uno hacer la bancarrota. Puede ser que uno tenga solamente $6,000, $7,000, $8,000 de deuda y para una persona esa cantidad sea muy grande que no tiene el ingreso suficiente para pagarlo hoy y tampoco va a poder ahorrar para pagar esa deuda, pero tal vez para otra persona que tenga un ingreso más alto, $8,000 no sean muchos, $8,000 sea una cantidad que pueda liquidar fácilmente. Entonces, realmente no vemos tanto a la cantidad de deuda que uno tiene, pero vemos la posibilidad o que si usted va a poder tener la habilidad de pagar esa deuda. Bancarrota es una solución para muchas personas, es un gran beneficio, pero no es siempre la solución. Como decía Amy, en nuestra oficina también hacemos casos de negociación. Por ejemplo, si es solamente una deuda, posiblemente el acreedor considere hacer tal vez un tipo de arreglo donde acepta X cantidad o un plan de pago para poder liquidar solamente esa deuda en particular. Pero siempre miramos caso a caso para mirar los diferentes factores a recomendar si bancarrota es un beneficio para usted recomendable o si tal vez un settlement, una negociación y entonces también miramos qué tipo de bancarrota recomendamos, un capítulo 7 o un 13. Ahí está muy bien aclarada la pregunta de nuestro televidente a través de un correo electrónico y tenemos una nueva llamada telefónica. Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Quiero saber cuando uno tiene una bancarrota, capítulo 13, ¿a qué tiempo puede salir a viajar?
Bueno, realmente cuando uno hace bancarrota, en general 7 o 13, no necesariamente hay restricciones así. Usted puede continuar con su vida. Realmente después de someter el caso de bancarrota a la corte, hay que esperar cierto tiempo para, aunque sea usted esté disponible aquí para la cita de la corte y si se necesitarán algunos documentos, pero no necesariamente hay restricciones de viajar. Usted sí puede viajar y continuar con su vida. Yo creo que hay una misconception, hay una cosa que personas piensan que cuando uno hace bancarrota tiene que dejar de vivir, no puede ya continuar haciendo gastos. No, cuando uno hace bancarrota se toma en consideración el ingreso de la persona, se toma en consideración los gastos que son necesarios, razonables para esa persona, y después uno establece en el capítulo 13, por ejemplo, un plan de pago de buena fe a la corte. Ese plan de pago va a eliminar sus deudas, entonces no necesariamente va a pagar todas sus deudas, pero usted va a hacer un pago de buena fe a la corte para poder eliminar todas sus deudas. Si en un futuro usted necesita viajar o quiere viajar, no va a tener ninguna restricción porque hizo una bancarrota para hacer eso y lo va a poder hacer. Entonces, no es necesariamente que tiene que esperar cierto tiempo. Mientras no está pendiente nada en el caso, puede usted viajar. Lo único que recomiendo es que yo siempre consulte con su abogado para asegurarse que no queda nada pendiente, que no va a necesitar nada de usted mientras usted está de viaje, por ejemplo, para que no le afecte el caso de esa manera. Gracias. Eso sería entonces lo único, Miriam, en lo que debería preocuparse una persona que quiere viajar durante la bancarrota, ¿no? Claro. Ordenar todo. Ordenar todo, asegurarse, por ejemplo, si está en un capítulo 13, entonces hay un plan de pago que se hace la corte. Asegúrese que durante el tiempo que va a estar fuera del país o fuera de viaje, usted tenga algún plan de acción, quién va a mandar el pago, cómo le van a quitar el pago, cómo la corte va a recibir ese pago mensualmente, si se necesita algún documento, cómo es que usted lo va a entregar a la corte, a la oficina. Eso es lo único que se debería de asegurar para que usted no tenga ningún problema con eso, porque es muy importante en el capítulo 13, como uno está en una obligación de hacer pagos mensual, si en algún momento deja de hacer esos pagos mensual o se atrasa con eso, puede ser que la corte desisteme el caso de la bancarrota. Ahí está aclarada la pregunta de nuestra televidente y tenemos un nuevo correo electrónico con pregunta para Miriam y para Amy, un correo que dice lo siguiente: logré recuperarme físicamente de un terrible accidente sufrido meses atrás, pero mi recuperación económica está siendo cada día más difícil. Si hago bancarrota personal, ¿podría incluir las deudas médicas y también una deuda por una sentencia penal? Bueno, las deudas médicas todas se pueden incluir en una bancarrota. Ya cuando es una deuda de algo penal, hay que ver exactamente qué tipo de deuda es. Por ejemplo, si uno estaba manejando borracho y le dan un DUI, si tiene algún tipo de restitución o algo así que tienes que pagar, eso no se puede incluir. Normalmente cuando uno tiene que pagar algún tipo de restitución por alguna cosa que hizo, eso no se puede incluir en una bancarrota. Así que hay que ver específicamente qué es lo que tiene uno que pagar para ver si se puede incluir o no. Pero sí, todas las cuentas médicas se pueden incluir. También hay que ver, que es importante en este caso, si esta persona está demandando a alguien. Cuando uno tiene una demanda por un accidente, que llamó a uno de esos lugares, un abogado, y va a recibir algún dinero, ha ido a las terapias y está a punto de recibir un dinero, hay que ver qué impacto va a tener eso en su bancarrota y si es mejor para la persona hacer un capítulo 7 o un 13. Si tiene algo así, es muy importante siempre decirle a ese abogado: estoy demandando, tuve un accidente de carro, me va a llegar algún dinero, el caso ya se cerró, todo eso, porque ese dinero, si uno recibe una cantidad grande, puede impactar su caso, y qué hace con el dinero también. Así que es muy importante venir a ver un abogado, aunque sea informarse de qué es lo que puede hacer y no puede hacer si recibe un dinero, y qué es lo que va a pasar y cómo va a afectar su caso de bancarrota. Está aclarada la pregunta a través de correo electrónico de nuestro televidente. Tenemos una nueva llamada telefónica, le damos las buenas noches, la bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Hola, ¿está por ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, si hay tanta necesidad de vivienda, ¿por qué las personas que tienen bajo ingreso o sección 8 con voucher
van a buscar renta y le dice que no aceptan sección 8, y con tanta necesidad que uno tiene para poder vivir, porque la situación está imposible. Yo quisiera saber por qué es eso, que nadie nos quiere rentar a la gente de sección 8, porque se paga bien, se paga siempre. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta. Bye. Bueno, realmente que tiene que tomar en cuenta que algunas, por ejemplo, algunas personas no toman en cuenta el plan de sección 8 porque tienen ciertas expectativas de qué tipo de persona quieren tener en su propiedad, cuánto quieren cobrar mensualmente, y realmente es opción de la persona, del dueño de la propiedad, a quien le quiera rentar la propiedad. Por ejemplo, cuando uno entra en un contrato, siempre es importante que sea cuidadoso cuando usted vaya a entrar a un contrato de renta, por ejemplo, porque la persona quiere asegurarse que a quien le rente, por ejemplo, va a ser responsable en los pagos, cosas así, para asegurarse que no va a tener ningún problema colectando esa renta. Así es. Ahí está contestada. Eso depende entonces del dueño de la propiedad, Miriam, ¿no? En Sí. particular, exactamente. No pueden hacer nada con ese tema. Tenemos un nuevo correo electrónico con otra pregunta para nuestras abogadas que dice lo siguiente. Buenas noches. Mi esposa y yo tenemos deudas de tarjetas, low one personal y muebles. Hace un año compramos un apartamento pequeño que ya pagamos con ahorros de 9 años y nuestra economía marchaba bien, pero decaímos por muchas razones que han empeorado. Tenemos 2 hijos pequeños y el dinero no nos alcanza. A ella le acaban de poner una demanda de uno de los bancos. ¿Cómo podemos proteger la única vivienda que tenemos? Y díganme si es posible negociar o rebajar la deuda de los dos, que es de $80,000 al 60% o al 70%, como hemos oído, sin perder nada. Gracias. Bueno, así básicamente no es como se analiza qué capítulo vamos a poner a la persona. Ningún capítulo, sea un capítulo 7 donde normalmente no va a tener que pagar nada a la persona, o un capítulo 13 donde va a ser un pago, no es basado en la deuda que tiene la persona. Miriam ahora le va a explicar un poquito cómo se basea el plan de un capítulo 13 y cómo es que se determina cómo va a pagar la persona. Pero en un capítulo 7, por ejemplo, nosotros vemos 3 cosas muy importantes. Uno es el ingreso que tiene la persona, que si califica, basado en los estatutos que nos da la Florida, de cuál puede ser el ingreso para una persona dependiendo la familia que tiene, sea una persona, 2, 3, 4, tenga hijos, no. Cuántas personas viven en la casa y el ingreso total de esa familia para ver si califica para un capítulo 7 o no. Si basado en el ingreso califica para un capítulo 7, entonces tenemos que ver qué es lo que tiene la persona, cuáles las pertenencias. Tenemos que ver si tiene casa, si tiene carro, ese carro está pagado, está arrendiado, es un lease. Todo eso va a afectar el caso. También qué otras pertenencias tiene, a lo mejor tiene botes, tiene jet skis, tiene otras pertenencias que puede afectar su caso. Los taxes, cuánto dinero le llegó, cuánto dinero de ese dinero que le llegó podemos protegerlo, porque hay protecciones sobre el dinero que le llega automáticamente basado en las protecciones que da el gobierno. Hay que analizar muchas cosas para determinar si la persona va a estar mejor en un capítulo 7 o un capítulo 13. Y también tenemos que ver el historial de la persona en los últimos 4 años. Esa persona ha transferido algo, ha tenido algún negocio, tenía casa, ha traspasado, ha hecho co-signer. Todas esas cosas pueden afectar su caso. Entonces les recomiendo que vengan para la oficina y vamos a poder tomar una determinación mejor personal de qué es lo que se puede hacer. Miriam, más o menos cómo se determina un plan de pago en un capítulo 3. Bueno, los mismos factores que se toman en cuenta en un capítulo 7 se van a tomar en cuenta en un capítulo 13 o cualquier tipo de bancarrota. Se va a mirar el ingreso, los gastos de la persona, el valor de todas las propiedades que la persona tiene, como decía Amy, si tiene casa, carro, cuenta de banco, también las protecciones para esas propiedades y también transferencias que la persona haya hecho, el total de la deuda y realmente cuál es el beneficio que usted quiere de una bancarrota. Ahora, típicamente, como decía Amy, la bancarrota capítulo 7 es una liquidación donde no siempre hay un pago mensual a la corte. Ahora,
Lo que hace el plan de pago de capítulo 13 es que usted va a hacer un pago de buena fe. Ese pago se va a basar o en el ingreso disponible que le queda a la persona mensualmente después de tomar en cuenta el ingreso bruto y todos los gastos para las cosas necesarias y razonables. O también se va a tomar en cuenta el valor de las propiedades que uno tiene. Por ejemplo, si usted tiene una casa principal, el valor total de esa casa principal está protegida. Si usted tiene un carro, hasta $1,000 de ese carro se va a proteger. Entonces, si tiene un carro, supongamos, de $10,000 y está pago, se va a proteger $1,000 de ese carro. Quedan $9,000 que están disponibles para un acreedor que puede colectar. Entonces, su plan de pago en un capítulo 13 se va a basar en el equity, la propiedad, la plusvalía de ese carro. Y usted va a pagar los $9,000 que le quedan de ese carro, por ejemplo, en un plan de pago en un capítulo 13. El capítulo 13 es una colección, un total de todos esos factores. ¿Cuánto ingreso queda disponible? ¿Cuánta plusvalía queda disponible para los acreedores? Y basado en eso, usted va a hacer un pago de buena fe. Ahora, aparte de eso, porque eso es solamente la porción que va a liquidar uno deudas que no están aseguradas, totalidad de sus deudas. Puede ser que otras cosas se consideren en un capítulo 13. El capítulo 13 tiene muchos beneficios. Por ejemplo, si está atrasado con su hipoteca, está atrasado con los impuestos de la propiedad, está atrasado con su casa y usted quisiera ponerse al día con los atrasos, dentro del plan de pago usted puede, de capítulo 13, puede pagar los atrasos. Supongamos, por ejemplo, que tenga un atraso de su asociación de $10,000. Usted no tiene $10,000 para pagar de un golpe, le pueden quitar en una venta de foreclosure la casa, la asociación, pero entonces usted puede pagar los $10,000 dentro de un plan de pago en el capítulo 13. Entonces, su plan de pago capítulo 13 no es necesariamente para eliminar deudas solamente, pero también para pagar esos $10,000 en un plan de pago. Entonces, el capítulo 13, muchas cosas aparte del plan típico de eliminar deudas, puede afectar lo que va a pagar mensualmente a la corte. Gracias. Muchísimas gracias por esa contestación, por esa pregunta. Y tenemos una nueva llamada telefónica con otra pregunta para Miriam y para Amy. Le damos las buenas noches, la bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, yo compré una casa en el 92 con la madre de mis hijos, mi ex, y entonces ahora me está afectando, yo me divorcié, y un agreement para el divorcio de la casa a ella, pero para el banco yo soy el dueño de la deuda. Eso me está afectando a mí el crédito. Yo tengo tarjetas de crédito que la estoy pagando bien. Eso me va a seguir afectando el crédito. ¿O cuál es la mejor solución para yo salirme de esa deuda? Gracias. Bueno, realmente cuando uno compra una propiedad hay dos cosas que se tienen que considerar. El mortgage, bueno, tres cosas. El título, el mortgage y la nota, el préstamo de la propiedad. La persona que esté en el título es la persona que es dueño de la propiedad. Pero la persona que está en el préstamo, la nota, es la persona responsable de la deuda. Puede ser que hubo un cambio de título o que usted y ella están en el título, entonces los dos son el dueño, o puede ser que aparte de algún acuerdo usted transfirió el título o se acordó que usted le iba a entregar el título de propiedad. Eso la hace dueña a ella. Pero realmente si no hubo ninguna transferencia o si no hubo ninguna refinance de la propiedad cambiando quién es la persona responsable de la deuda, usted va a quedarse responsable de la deuda si ella no continúa haciendo los pagos. En ese entonces, y eso pasa también mucho a las personas que por ejemplo, le hacen como co-signer a un préstamo de un carro. Si la otra persona no sigue pagando, usted va a quedar responsable de esa deuda. Puede ser que usted pueda hacer, por ejemplo, cualificar para hacer una bancarrota, para tratar de eliminar sus deudas, incluyendo su responsabilidad de pagar esa propiedad. Usted siempre puede entregar o surrender su interés en esa propiedad y la bancarrota va a eliminar cualquier deficiencia que queda, por ejemplo, si le quitan la propiedad en una venta de foreclosure a ella. Ahora, puede ser que tal vez si usted esté al día con su otra tarjeta de crédito, no tenga ninguna otra deuda, no quiera hacer una bancarrota, puede ser que pueda tratar a ver si cualifica usted para un refinance, donde puede hacer un refinanciamiento de la propiedad para cambiar la responsabilidad y que ella sea responsable ahora de esos pagos. Básicamente sacar un préstamo nuevo a la propiedad
a nombre de ella. Eso es algo que lo quitará a usted del préstamo y la responsabilidad de pagar esa deuda. Pero si ya ella deja de pagar, no quiere la casa, le empieza una venta, una acción de foreclosure al banco y no se hace nada, usted va a quedar responsable de esa deuda y tuviera que hacer un acuerdo con el banco o una bancarrota para poder liquidar toda esa deuda. Gracias. Ahí está aclarada la pregunta de nuestro televidente y tenemos un nuevo correo electrónico con una nueva pregunta para nuestras abogadas que dice lo siguiente. No he podido pagar 3 tarjetas de crédito que suman $10,000. ¿Puedo pedir bancarrota? ¿Cuánto tiempo tengo para pedir la bancarrota? ¿Qué necesito para pedir la bancarrota? ¿Afecta el estatus migratorio? Bueno, sí uno puede hacer bancarrota por $10,000. Para algunas personas $10,000 no es mucho y lo puede pagar, puede tratar de hacer una negociación con los acreedores y ver si puede llegar a un resultado donde va a pagar una porción de la deuda que tiene o ver qué arreglo pueden hacer con cada acreedor, pero a lo mejor vamos a decir que cada una de esas tarjetas puede hacer un arreglo de $100, a lo mejor la persona no tiene $300 para pagar al mes y es mucho. Yo tuve un caso similar que más o menos era la misma situación y lo que pude negociar era $100 al mes en cada tarjeta y $300 iba a ser imposible para esa persona. Hay personas que para $10,000 no lo van a poder pagar, está retirado, tiene muy poquito dinero de entrada del Social Security, está pagando la renta, la comida, los gastos médicos y ya llega un momento donde no puede pagar, no puede ni pagar $100 al mes. Así que sí, uno puede hacer una bancarrota y eliminar las deudas, aunque sean poquitas así. No hay un límite de dónde se puede hacer bancarrota, cuánto se puede hacer bancarrota. Uno puede presentar bancarrota cuando uno quiera. No hay un momento determinado, uno tiene que venir a la oficina, entrevistarse, llegar con todos los documentos y cuando esté todo preparado y todo listo para presentar la bancarrota se va a preparar, sea un capítulo 7 o un capítulo 13. Y eso no debiera afectar tu estatus inmigratorio cuando uno está aplicando para tu estatus, mientras que pues, esté listando en la bancarrota lo mismo que está listando en la petición de inmigración, no va a haber ningún problema. Donde puede uno correr algún problema es si está diciendo mentira en uno de los dos lados y ya es un caso de fraude, algo así, donde no está siendo honesto. Pero mientras que uno esté siendo honesto, esté presentando todo como es y no hay ningún problema, no debiera afectar su estatus de ninguna manera. Uno si ya pudo obtener crédito en este país, puede eliminarlo también. Claro, me imagino que la pregunta viene de acuerdo a las medidas que se están tomando ahora con los inmigrantes, ¿no? Entonces, sí, no, que no lo acepten, que no le quieren dar porque hizo bancarrota, pero eso no debiera afectar su caso en ninguna manera, solo si hay algún tipo de algo que no es honesto o algo así. Ilegal. Ilegal. Si hubiera algo ilegal. Está bien, esa es la respuesta para nuestro televidente. Tenemos una nueva llamada telefónica y una nueva pregunta para nuestras abogadas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, les agradecería escuchar el problema que tengo. Fui a un dealer, compré un carro, llevé mi carrito que tenía, me ofrecieron $2,000 por él y sobre compré un carro que resulté metida como en una cantidad de seguros porque el señor no me explicó, el financista, que eran seguros que yo tenía que pagar, sino simplemente me dijeron que era un adicional como de beneficios, que no sé qué. Y cuando fui a mirar la deuda de $20,000 me la habían puesto en $34,000 con seguros y más seguros y más seguros. Quise al otro día quitar los seguros y ellos no aceptaron. Ya voy para 3 meses y ha sido negado completamente retirar los seguros, que tengo que esperarme 3 meses. Y en este momento estoy tratando de pagarles las cuotas, conseguí quien me preste el dinero para pagarles a ellos más cómodo el interés y tampoco han aceptado nada. No he podido arreglar nada con ellos porque supuestamente los seguros tengo que tenerlo hasta 3 meses con intereses y cantidad de cosas. Sin embargo, como no
quiero extenderme tanto, le agradecería para poderle explicar mejor lo que me pasó. Bueno, una feliz noche y mil gracias. Gracias por su llamada. Bueno, yo recomiendo primeramente que pase por la oficina para ver bien su contrato y a ver de qué manera podemos ayudar. Pero tome en cuenta, y eso es no solamente para contrato de carros o casa o lo que sea, es muy importante que siempre uno lea bien todos los términos de un contrato, porque al firmar un contrato usted se va a hacer responsable de X cantidad de deuda, y si no cumple con esos términos le pueden hacer una reposición de carro, un foreclosure de la propiedad, y entonces va a tener una situación peor en un futuro. Y tome en cuenta, si por ejemplo le quitan el carro a una reposición, usted va a deber la deficiencia que va a quedar después al banco, por ejemplo, que le prestó el dinero para el carro o quien sea. Y hay cosas que puede hacer en un futuro. Usted puede hacer una negociación, una bancarrota para liquidar eso, pero antes de llegar a ese punto, quiero que pase por la oficina para ver bien su contrato, a ver si hay una manera que podemos ayudarla. Gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, por formar parte de las consultas con Cordero. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos. Cada martes por la noche en Consultas con Cordero atendemos casos de familia. En un divorcio se van a hablar de los temas de las deudas. En el caso de Nuestros televidentes tienen preguntas y nosotros estamos para resolver todas sus dudas legales en vivo. En su vida emocional también se presenta una traba por todo esto que los complica en su cabeza, Leyes de familia. Todos los martes en Consultas con Cordero, a las 11:30 por América TV. ¿Todavía debes préstamos estudiantiles y necesitas ayuda? Nuestra oficina puede asistirlo si está atrasado, si no puede pagar, si todavía debe demasiado o si sus pagos mensuales son muy altos para su economía. No duden en llamarnos. Tenemos opciones que podrán ayudarlo con sus deudas de préstamos estudiantiles. Los martes, Consultas con Patrick Cordero y el tema Préstamos estudiantiles. Martes, 11:30 de la noche por América TV. Líderes, pioneros, innovadores y luchadores de corazón. Amanecemos temprano, nos acostamos tarde, trabajamos fuerte y luego trabajamos más fuerte. Nuestros televidentes tienen preguntas y nosotros estamos para resolver todas sus dudas legales en vivo. Consultas con Cordero, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche por América TV. Patrick Cordero. Chururú, chururú, chu. Viva tranquilo con Patrick Cordero. Qué bueno que nos acompañan. Aquí continuamos, por supuesto, en las Consultas con Cordero. Buenas noches. Si recién se incorpora, estamos con Miriam Marenco, con Amy Melich, que por supuesto están contestando sus preguntas. Y antes de empezar continuar con sus preguntas, vamos a otro de los informes que los tenemos acostumbrados. Yo no sé si recordarán, pero por los años 70 se implantó en China que por obligación las familias tenían que tener un solo hijo. Y en esa época, por supuesto, quedaron muchos niños abandonados que fueron adoptados por familias estadounidenses. Una de ellas regresó a China a buscar a su familia biológica. Y este es el informe. Una niña adoptada que más de 50 familias reclamaron como suya en China. Una mujer de origen chino adoptada en 1992 por una profesora estadounidense regresó a su país de origen en busca de sus padres biológicos y fue reclamada por 50 familias sin que las pruebas de ADN arrojasen concordancia con ninguna, informaron medios locales. Jenna Cook nació hace 25 años en la ciudad china de Wuhan, la capital de la provincia Hubei. Fue abandonada en la calle apenas unos meses después, de donde fue a parar a un centro de acogida de menores y finalmente adoptada por una profesora que vivía en Massachusetts. En el año 2012 y gracias a un programa de investigación de la Universidad de Yale, la joven decidió viajar a China acompañada de su madre adoptiva, Margaret Cook, en busca de sus padres biológicos. Tras hacerse público el caso, 50 familias reclamaron a la joven como su hija y se sometieron a la correspondiente prueba de ADN, alegando haber abandonado un bebé en el año 1992.
Sin embargo, y a pesar de las sorprendentes muestras de cariño para con la joven, ninguna de las muestras de ADN tomadas a los presuntos padres coincidió con el suyo. Y me imagino que continuará la búsqueda, porque supuestamente parece que la gente que ha sido adoptada siempre quiere saber, por más bien que esté con sus padres, Eso es lo que estábamos diciendo, quiénes siempre son quieren saber. sus verdaderos, no, sus padres biológicos. Pero bueno, Sí. continuará la búsqueda de Gina Cook y por supuesto su madre, que como buena madre quiere que conozca a los verdaderos, a los padres biológicos. Continuamos, por supuesto, con nuestras llamadas telefónicas y ahora sí tenemos ya una persona que quiere hablar con nuestras abogadas. Le damos las buenas noches, la bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Sí. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Yo noches. estoy llamando porque ya hace un año terminé de pagar mi espacio en el cementerio. Y el caso es que me dicen que no me pueden dar la propiedad porque se ha perdido y quieren que yo le firme un affidavit. Yo no quiero firmar affidavit porque yo no tengo la culpa de que se haya perdido mi propiedad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, recomiendo que pase para la oficina para ver exactamente bien y su caso, porque no entiendo bien qué es que significa que se haya perdido. No sé si es que ellos no tienen records del local o algo así, pero podemos ver qué se puede hacer contactando la compañía, a ver cómo es que la podemos ayudar y qué son los requisitos legales que usted tiene o las ayudas para ver qué podemos hacer en su caso. Pase para la oficina para revisar bien su caso. Gracias. Y por supuesto, como siempre les explicamos, la primera consulta es gratuita y también la gente que tiene problemas con el tiempo y los horarios, los sábados en la mañana las abogadas y Patrick Cordero, por supuesto, están ahí para escucharlos. Tenemos un nuevo correo electrónico con una pregunta para nuestras abogadas. Dice lo siguiente: ¿es legal que un acreedor pretenda cobrar una deuda a las personas que incluí como mis referencias y las estén molestando constantemente pidiéndoles mi nueva dirección y número de contacto? ¿Qué puedo hacer? ¿Es legal? Bueno, los acreedores pueden tratar de contactarlo y pueden tratar de contactarlo por otras personas y ver si es que pueden llegar a una negociación con usted. Pero ellos también tienen requisitos y guías de qué es lo que pueden hacer y no hacer para tratar de colectar una deuda. Ellos están bajo el gobierno federal, tienen sus requisitos de qué es lo que pueden hacer y no hacer cuando te están tratando de colectar. Si ya la persona dice, por favor no me llame más, no me contacte, si esa persona no es la que debe de la deuda, ellos no le pueden seguir molestando y seguir llamando. Ellos pueden tratar de ver cómo se comunican con usted y eso es un tipo de recurso que pueden usar, pero ya si la persona para y dice que no va a dar la información, que no lo llame más, tiene que parar. Si hay alguien que está molestando a los familiares de usted o a referencias suyas, pase por la oficina, vamos a ver qué podemos hacer para parar todas esas llamadas. Cuando uno presenta una bancarrota, todas esas llamadas van a parar. Si es solo una tarjeta de crédito, tú tienes un buen crédito y lo único que está afectando es eso, podemos hacer una negociación, llamar al acreedor, ver qué es lo que quiere hacer, qué es lo que podemos hacer para que ya no te moleste más. Pero siempre hay una solución, no dejen que ese molesto de que les están llamando, que los están molestando, que siga diariamente. Pasen por la oficina, no tengan miedo, vengan, le vamos a explicar qué son las opciones que tienen. Mientras más antes vengan, más opciones van a tener. No esperen hasta el día antes que le van a vender la casa, el día donde ya tu empleador te dice, mira, mañana en el cheque te vamos a tener que quitar el 25% porque nos llegó una carta de la corte y te van a quitar el salario porque no pagaste una tarjeta de crédito. Ven a la oficina, lo vamos a poder ayudar, van a poder empezar de nuevo, van a poder volver a estar tranquilos, no van a tener esas molestias de cómo voy a pagar hoy y con este cheque pago la luz o no como, no vamos a poder ir a un restaurante esta semana. No tengan esas preocupaciones, pasen por la oficina y lo vamos a poder ayudar. Amy, pero si una persona se declara en bancarrota y continúan las llamadas, porque he conocido casos de gente que le ha pasado, sí es ilegal que la sigan haciendo. Claro que sí. O sea, sí se podría tomar una acción contra esos acreedores, claro legal, que sí. Cuando presentamos ya la bancarrota, ya si le siguen llamando y nosotros le decimos, algunas veces es un banco muy grande, un departamento muy grande y a los 3 días que presentaste la bancarrota todavía te están llamando, no han obtenido la información adecuada todavía porque en términos
legales, se supone que el día que presenta la bancarrota ya no te puede molestar mal, pero prácticamente todavía a lo mejor los acreedores tienen tu información y te están llamando. Pero ya si tú ves que es un problema donde te están llamando, te siguen molestando, nosotros podemos hacer algo, podemos presentar una moción en la corte, podemos pararlo, le podemos hacer que paguen dinero por haber estado llamándote. Así que no te preocupes, no tengas miedo. Yo tuve un caso que era una señora que le estaban llamando de un fraude, cogieron su teléfono de algún lugar y la estaban llamando, amenazando que si no pagaba $700 en la próxima semana, la iban a mandar a la corte. Yo llamé a la señora y todo, y fue un fraude, era un lugar que estaba haciendo fraude. Amy, perdón que se los comento porque, y por supuesto ustedes acotan ahí algo que conocen más que yo, pero yo tengo el caso de una mujer que su salud se desmejoró muchísimo por estas llamadas y realmente ella estaba buscando después, porque escuchó a un abogado, la manera de tener una acción legal contra esos acreedores, porque se desmejoró mucho. Tenía los papeles médicos donde explicaba que estas llamadas la ponían tan mal. Una mujer de más de 80 años, por supuesto, ¿no? ¿Qué decías, Miriam? Sí, que eso es un problema que muchas personas tienen cuando llegan a la oficina por primera vez. El cansancio, el temor, la acusación que uno siente cuando le siguen llamando, le siguen colectando, uno se empieza a sentir mal. Y entonces, por eso es que la bancarrota siempre se dice que es para obtener un fresh start, un alivio, para eliminar todas esas llamadas, las cartas de colección. Pero no solamente para eso, porque la bancarrota hay que recordar que es un proceso federal. Entonces, si hay cualquier acción civil en la corte, tiene que parar también. Por ejemplo, si ya el acreedor empezó un proceso en la corte donde le estaba poniendo una demanda para una colección de tarjeta de crédito, para esa acción. Entonces, cuando el acreedor ya, aparte de las llamadas, aparte de las cartas de colección, empieza un caso civil contra usted, puede ser que el acreedor obtenga lo que se llama un final judgment, un juramento final, donde le da el poder al acreedor de colectar en diferentes maneras, por ejemplo, poner embargos a su salario, poner embargos a las cuentas de banco, poner liens contra ciertas propiedades que no tengan protecciones. Y eso lo pueden hacer hasta 10 años y después renovar otros 10 años. La bancarrota lo que hace es parar esa acción civil. Y entonces, si por ejemplo está el banco ya colectando poniendo un embargo al salario, a su trabajo, dinero de su trabajo o a una cuenta de banco, la bancarrota va a parar esa acción. Ahora, aunque no pueda recuperar el dinero que ya le hayan quitado de una cuenta de banco o de su trabajo, sí va a parar todo lo que pase después de la bancarrota y el acreedor no va a poder colectar de su trabajo ya. Ahora, tome en cuenta que pueden colectar hasta 25% si usted no tiene la protección de una bancarrota. También, no solamente para actos de colección de cuentas de banco, de garnishment, pero también si usted, por ejemplo, tiene un caso civil que le están quitando la propiedad, que va a perder una propiedad en una venta de foreclosure, lo que hace la bancarrota es para esa acción, para, por ejemplo, una venta de la propiedad y le da la oportunidad de salvar su propiedad en diferentes maneras. Por ejemplo, en el capítulo 13, si usted estuviera atrasado con la asociación, como yo estaba diciendo anteriormente, o con la hipoteca, supongamos $10,000, y el banco ya empezó el proceso de foreclosure, ya puso en la corte que le van a vender la propiedad en mayo. Si usted hace la bancarrota hoy, puede parar esa venta de la propiedad y entonces hacer diferentes cosas. Número uno, puede tratar de hacer una modificación dentro del capítulo 13, donde usted está tratando de modificar los términos, sea ya el principal, el pago mensual de la corte, el interés de la propiedad, y usted va a hacer pagos para la hipoteca dentro del plan de pago a la corte. Porque se están haciendo pagos a la hipoteca dentro del plan de pago capítulo 13, entonces el acreedor, el banco, no puede continuar con la acción de foreclosure. También, por ejemplo, si no cualifica para una modificación y los atrasos no son muchos, usted simplemente puede ponerse al día con esos atrasos, pagando el atraso y el pago regular de la hipoteca o de la asociación dentro del plan de pago. Igual, como los pagos se están haciendo al banco dentro del plan de pago a través de la corte, el banco no puede proceder con la acción de vender la propiedad. Y también, por ejemplo, si usted tuviera atrasos que le van a quitar la propiedad de los impuestos de la propiedad, muchas personas se olvidan que los taxes de la propiedad tienen que estar al día y algunas veces cuando el banco no tiene escrow en la propiedad, que usted no está haciendo los taxes y seguro dentro del plan de la hipoteca, el Miami-Dade
le pueden quitar una persona su propiedad si usted no paga los impuestos. Le pueden quitar la propiedad a través de lo que se llama un tax deed sale. Entonces, esos atrasos de impuestos de la propiedad también uno puede pagar dentro de la bancarrota para que no le puedan quitar la propiedad. Entonces, la bancarrota tiene muchas maneras que le puede dar ese alivio para que usted no se preocupe tanto, no se enferme de estos problemas que uno tiene o que no le quiten la propiedad. Todo eso son cosas que muchas personas no conocen de una bancarrota. Por eso es que recomiendo, si usted está atrasado con sus deudas, con su hipoteca, que busque la ayuda de un abogado. Pase por la oficina, la primera consulta siempre es gratis, para ver bien su caso y ver cómo es que la bancarrota le puede dar un alivio y una ayuda. Gracias. Ahí está la respuesta para nuestra televidente que estaba tan preocupada. Tenemos un Twitter con una pregunta para nuestras abogadas que dice lo siguiente: ¿cuántas veces se puede modificar un préstamo hipotecario? A mí no hay un límite de cuántas veces se puede hacer una modificación. Una modificación es basada en necesidad. Uno tuvo un cambio, uno va a tener un cambio. Le han reducido las horas en el trabajo, tiene una enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando que antes podía pagar su hipoteca y ahora no la puede pagar? Eso es básicamente lo que uno está haciendo cuando uno está presentando una modificación. Le está diciendo al banco: mira, el banco, yo estaba pagando, he pagado bien, pero ahora estoy teniendo dificultades, me han cortado las horas. Estos son mis talonarios del trabajo, estos son mis estados de cuenta, mira mis gastos, yo no puedo pagar lo que antes estaba pagando. Por favor, perdóname un poco del dinero que tengo que pagar. Los intereses, bájamelos. ¿Qué es lo que se puede hacer para yo poder seguir pagando mi casa, poder quedarme con mi casa y ustedes seguir recibiendo dinero y no tener que llegar a un foreclosure? Eso va a ser una pérdida para el banco también. Así que eso es el programa de las modificaciones. Cada banco tiene sus propios programas, más hay programas del gobierno, y es siempre mejor hacerlo con un abogado que sabe lo que está haciendo, Claro que sabe cuáles son los documentos que hay que presentar, cómo presentarlos, cómo seguir con los bancos. Siempre los bancos es muy difícil lidiar con ellos, las llamadas, qué es lo que se tiene que hacer. Muchas veces ellos te dicen: no nos llegó este documento, llegó esto. Uno tiene que tener a alguien que pueda seguir eso, sabe cómo manejar los bancos, sabe los documentos que tiene que mandar para poder tener un resultado positivo. Ahí está la contestación a nuestro Twitter de la noche y, por supuesto, la invitación para que vayan a las oficinas a la primera consulta gratuita. Muchísimas gracias, Miriam Marenco. Gracias. Muchísimas gracias, Amy Melich. Gracias. Y, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos como lo hacen todas las noches. Para cerrar la noche, para distenderse, para que no sufra tanto, aparte de ir a las oficinas, vámonos con un pintor. Está un poco borracho, pero no lo hace tan mal. Ahí está el informe y nos vemos pronto. Gracias. Líderes, pioneros, innovadores y luchadores de corazón. Amanecemos temprano, nos acostamos tarde, trabajamos fuerte y luego trabajamos más fuerte. Nuestros televidentes tienen preguntas y nosotros estamos para resolver todas sus dudas legales en vivo. Consultas con Cordero, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche por América TV. Patrick Cordero.
chururu.